Como les anticipé antes de ir a la pausa, vamos a ver ahora la segunda parte de los distintos fragmentos de la charla del ingeniero Pordomingo. En esta parte vamos a estar viendo las distintas formas, él nos describe las distintas formas de la producción ganadera en la actualidad, analiza el tipo de ganadería que se está proyectando para el futuro y también comenta los avances, premisas y dilemas de la ganadería actual. La realidad es que aún en nuestro negocio de carne interna, de carne para el mercado interno, en la gran comoditización del mercado doméstico, hay señales donde la sociedad entera, aún la Argentina, como digo, empieza a ser más observante de todas estas relaciones y externalidades que generan los procesos ganaderos. No tengo que contarle mucho a los que están en zonas forestales o agroforestales, donde los sistemas silvopastoriles empiezan a ser elegidos, priorizados, sugeridos como alternativas para una mejor gestión ambiental. Entonces aparece una ganadería que empieza a mirar el árbol, que empieza a mirar cómo sigue utilizando las intensificaciones de los subproductos, de los granos, pero con una mayor, compromiso, una mayor calidad del proceso que genera, o sea, tratar de entender mejor en forma objetiva cómo está impactando su producción o esa producción en el ambiente y en el gran ecosistema. Hoy la ganadería de hoy es una ganadería que ya está hablando de trazabilidad en forma bastante frecuente, con algo que ya deja de ser una anécdota de muy pocos para ya estar en el lenguaje de muchos, aunque está toda la discusión del precio y de las oportunidades del mercado, si es interno, si es externo, pero la trazabilidad uno ya la encuentra en el lenguaje de muchas empresas ganaderas, sobre todo algunas que están buscando un espacio de diferenciación, una trazabilidad que quiere contar cosas de cómo gestiona el ambiente esa ganadería, de cómo opera desde el punto de vista del bienestar animal, cómo se integran esos sistemas en el uso de los diferentes recursos. En algunos casos puede estar el grano presente, pero tal vez no en la misma medida que en una estrategia de 8 o 10 años atrás, sino mucho más cautelosa y, apuntando a no sobrealimentar con granos, sino formar dietas mucho más inteligentes en ese sentido. Una ganadería que ya no es ajena a la gestión individual, a eventualmente incorporar algunas cosas de trazabilidad, de poder contar mejor a través de sistemas electrónicos y sistemas inteligentes qué es lo que hace cada individuo. O sea, probablemente la nueva revolución ganadera no esté tanto en cómo logramos convencernos de producir más terneros por vaca entorada o usar mejor el pasto, cosas que ya sabemos, simplemente tenemos que hacerlas. Probablemente tengamos un salto significativo en la eficiencia y en la ganadería del futuro si la gestión pasa a ser una gestión de tipo individual, o sea, donde la información del individuo se cosecha, se logra relevar, se logra procesar y con esa generar conclusiones. Posiblemente también estemos viendo una ganadería que se expande en el uso de subproductos, no necesariamente los 4 o 5 clásicos, sino probablemente veamos una ganadería que utiliza más subproductos de la fruta y horticultura, no necesariamente solamente de la agricultura, y que incluso trasciende el escenario de la ganadería para carne, o sea, probablemente una ganadería que es multiproducto. Hoy sabemos que la ganadería no solamente produce carne, sino la cantidad de derivados del animal son muy, muy, muy diversos. Digamos, raro hablar de la importancia del cuero en el precio final de la carne, como el uso de subproductos en pinturas, en varias industrias que decenas de ellas, o más de 40,
utilizan al bovino antes de hablar de carne en sí misma, ¿no es cierto? Probablemente veamos una ganadería que trasciende incluso la producción de carne como tal, la producción de leche. Pero es una ganadería compleja, donde incorporarle capas de demanda de producto, de tipo de producto, no solamente una carne, sino una carne trazable, una carne certificable, una carne con ciertas características organolépticas, nutricionales y hasta funcionales. Pero además le ponemos las otras demandas, que puede ser un tipo de cuero, un tamaño animal por tales circunstancias, pero una ganadería además que sea un bioreactor, que procese sus productos que otras razas, que otras especies no pueden usar u otros sistemas no pueden utilizar, y además que sea un actor relevante en recuperación de ambientes y no en su deterioro, o sea, donde el suelo es tan clave o tan importante y la biodiversidad como decir, el producto final que llamemos carne o leche. Entonces estamos en un escenario probablemente a futuro de una ganadería diversa, compleja, desafiada por los precios, desafiada por los mercados, que tal vez estratégicamente tenga que buscar diversidad de mercados, diversidad de productos que genera, y tal vez no enamorarse de un mercado simple y único o casi único, como nos pasa por estos días con el mercado chino o algún mercado así de tipo simplemente de commodity, ¿no? Pero bueno, esos son los grandes dilemas, las grandes discusiones. Cuando yo digo avances y premisas, las premisas y los avances de la ganadería son que la ganadería, lejos de haber estado estancada, medida solamente en kilos de carne producida en total, en toneladas por año, que podríamos describirla como estanca, la ganadería se fue adaptando y ayornando a circunstancias productivas muy cambiantes, se fue desplazando de suelos, moviendo dentro de los potreros, dentro de los campos a suelos de distinta altitud, cambiando el formato de sus sistemas, siendo el vehículo para utilizar granos y sus productos, para darle alguna salida a algunos productos de la misma explotación que por ahí no consiguen el precio o el costo de oportunidad, digamos, sería menor. Diversificar entonces los negocios, el flujo de caja y ahorro también es parte del diseño y la arquitectura de los negocios del sector agropecuario, o sea que la ganadería forma parte de eso. Y es inevitable que sea tanto así, más aún, o sea, a futuro no vemos una ganadería especializada simplemente en comer soja y grano y terminar en un tipo de carne único. Probablemente ese escenario sea uno de los tantos que ocurran. Probablemente siga existiendo el modelo de ganadería pastoril, de incluso carnes certificadas con perfiles de pastoriles, naturales, o al revés, carnes terminadas a corral, como las piden algunas cuotas de exportación o algunos mercados asiáticos, donde hay que asegurar una cantidad de días de alimentación a corral para calificar en esos mercados. Una ganadería que no va a estar exenta, como yo acabo de decir, de mirar su huella ambiental, y desafiada por otros, incluso productos parecidos, que son esas carnes, no carnes, digamos. Vamos a volver a hacer un pequeño intervalo en la presentación que estamos viendo sobre los puntos críticos de la ganadería del futuro. Vamos a estar viendo una información relacionada a la producción de forraje conservado en forma eficiente. El ingeniero agrónomo Pablo Catani, él es especialista en la producción de forrajes conservados y nos va a hacer un análisis sobre los detalles que hay que tener en cuenta
para tener un excelente secado en la producción de forraje conservado. En los últimos días nos estamos comunicando, Pablo, ¿qué hacemos para acelerar la velocidad de secado de alfalfa, etcétera, etcétera? Bueno, siempre dependemos de las condiciones climáticas, está claro. Pero de nuestro lado, ¿qué podemos hacer nosotros? Lo primero que tenemos que hacer es discernir si vamos a trabajar con silaje o si vamos a trabajar con heno. Si nosotros vamos a trabajar con silaje, tengamos en cuenta que no tenemos que bajar tanto la humedad. Sí o sí, yo trabajo con acondicionador porque acelero mucho la velocidad de secado, sobre todo de los tallos, y me uniformiza mucho el volumen total del silo que yo pueda hacer, tanto con alfalfa, con cualquier tipo de pasturas. A lo mejor están haciendo silaje algún verdeo de verano. Voy con lo mismo, acondicionemos muy bien, sobre todo los tallos, si son verdeos de verano, e inmediatamente después podemos rastrillar y picar, porque eso vamos picado y no nos necesitamos bajar más del 50%. Ahora, si nosotros pretendemos hacer heno, les voy a listar lo que tenemos que tener en cuenta. Primero, horario de trabajo, si se puede manejar, cortar a la mañana temprano después que se levanta el rocío. Ahí ya tenemos, no te voy a decir medio partido ganado, pero tenemos un cuarto del partido ganado. Tenemos que dar mucha presión de acondicionado, mirando siempre a acondicionar el tallo y no la hoja, y tratar de trabajar a la mayor velocidad de trabajo posible. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros hacemos entrar mucho más volumen de forraje por unidad de tiempo, y los rodillos acondicionadores trabajan con más volumen e incrementan la eficiencia de uso de ese tipo de implemento de acondicionador. Una vez que acondicionamos, empecemos a rastrillar alrededor del 30% de humedad. Esto lo hemos hablado siempre. ¿Por qué? Porque el rastrillo me ayuda a airear las hileras y me ayuda a bajar el porcentaje de humedad del forraje. Y ahí tenemos que discernir qué tipo de implemento vamos a tener. ¿Tenemos un rastrillo estelar en B o lineal? Bien. El rastrillo estelar, el problema que tenemos que tener es que cuanto más grandes son, más compactan el forraje y menos lo dejan secar. Entonces, bajemos mucho la velocidad de trabajo. Vamos a trabajar con un rastrillo giroscópico, más o menos parecido. Hay que armar grandes volúmenes de forraje porque voy a pasar con una rotoenfardadora de gran capacidad. Sí, pero también tenemos que tener en cuenta cómo vamos a regular la cortina de un rastrillo giroscópico, la distancia de los dos giróscopos para echar al medio, y que no quede tan compactada la hilera para favorecer el tránsito del aire. Si ustedes van a trabajar con un invertidor de hileras, merger, como le quieran llamar, no tenemos problema con el volumen porque sabemos que el implemento me deja la hilera bien esponjosa, aunque sea voluminosa. Acuérdense siempre, ante riesgo de lluvia, no corten. Es preferible no cortar que llueva porque va a ser menor la pérdida por un cultivo pasado que por un cultivo lavado. Y lo último, si ustedes, para tener el diagnóstico, van a ver un cultivo atabacado, seguramente el agua que tenía era de adentro, no fueron suficientemente pacientes para secar el forraje. Ahora, si ven un cultivo invadido, un heno invadido por hongo, eso seguro tiene que ver con agua de rocío que le cayó arriba y no fueron suficientemente pacientes para esperar que una vez que le cayó el rocío, esperar a que se seque. Continuando con la temática de los forrajes conservados, ahora vamos a ver un trabajo que se viene realizando en la Estación Experimental Agropecuaria del INTA de Manfredi, y es sobre el heno de alfalfa. Es un recurso fundamental para aquellos establecimientos ganaderos y lecheros. Ustedes recordarán o ubicarán que Manfredi está dentro de una cuenca lechera muy importante en la República Argentina. Él nos va a detallar los distintos ensayos que vienen llevando adelante con la alfalfa para mejorar su cosecha, almacenamiento y alcanzar la boca del animal. La demanda mundial y también interna
por la intensificación ganadera, tanto de silaje como de heno, es una tendencia que progresa hacia futuro y eso hace que la oportunidad de negocio que brinda el heno de alfalfa hay que atenderla y a partir de esta realidad surgen necesidades que buscamos cubrir nosotros desde INTA con ciertos ensayos para contemplar y evaluar ciertas tecnologías y tendencias como lo hemos hecho en la última campaña. En primer lugar les voy a contar sobre un ensayo de mantas que hemos encarado con la gente de Geotextiles. Son unas mantas que se utilizan en la industria de la construcción, fijación de suelos y demás, y en este caso le hemos estado probando para bajar los costos de un almacenamiento, pero a la vez suplir esa necesidad que hasta hoy nos hemos venido acostumbrando a dejar en campo los rollos. Comparamos básicamente la línea de rollo sin tapar y sobre el suelo contra la línea de rollo tapada o envuelta con estas mantas. Los resultados fueron muy interesantes. Se redujo hasta un 41% las pérdidas en peso, 38% las pérdidas en proteína bruta y megacaloría de energía. Entonces, al final de año y 3 meses que duró el ensayo, logramos tener realmente para la boca del animal mucho mayor producción y por tanto hacemos un uso mucho más eficiente de esa hectárea de alfalfera que hoy, no nos olvidemos, compite contra una hectárea no solo de agricultura, sino contra una hectárea de silaje cuya superficie avanza cada año. Bueno, otro de los ensayos que realizamos esta última campaña, esta vez con la firma Gauss, fue la prueba de la vaporizadora Dew Point 6210 de la firma Stanley West norteamericana y tiene un gran beneficio. Genera vapor en la andana al momento de confeccionar los megafardos y esto permite ir cerca de la humedad objetivo. Recordemos que a un megafardo se tiene que subir al contenedor con 13 a 14% de humedad. Detectamos que realizando la operación en un momento con una andana con 8% de humedad, con el cual se caería toda la hoja, que es lo que pasó cuando no pusimos el vapor. Realizamos las pasadas con vaporizadora, agregándole 6 puntos de vapor y logramos que las pérdidas de hojas y material, que es realmente donde están todos los nutrientes, se redujeran un 42%. Se lograron megafardos de 15% más de peso y también de densidad, lo cual es muy importante. Recordemos que el costo de los fletes es el 60% del valor de una tonelada exportada. Y estos logros, bueno, fueron gracias a este equipo que permitió agregar este vapor que luego se pierde rápidamente a los 15 días. Cuando volvemos ya ese vapor no está y vuelve a estar el megafardo en esos 8 o 7% de humedad inicial. Y otro ensayo que les quiero compartir, que realizamos un ensayo junto a la firma BioGrow, en la cual probamos un aditivo biológico. Es unas bacterias del género Bacillus amelocoefaciens, las cuales son traídas del ambiente australiano. Y lo que permite a estas bacterias es acelerar el secado. Extrae el agua rápidamente, entonces permitimos acelerar el secado una vez que se realizó el corte. En la misma segadora se puso un botalón con picos y en ella se aplica el producto sobre la misma alfalfa antes del corte, durante el corte, y luego se acelera el secado para llegar rápido a esa deshidratación que es necesaria para que no se consuma el hidrato de carbono, para que queden en la boca del animal y lograr mejor calidad final del heno. Y en definitiva, los resultados fueron muy interesantes, tanto en acelerar el secado 10 horas respecto al no tratado y luego en el momento de almacenamiento, viendo que la temperatura de los rollos, se pudieron hacer los rollos en niveles de humedad poco comunes como 22-23% de humedad y así y todo, una vez que estaban aquellos que fueron aplicados no levantaron tanta temperatura, se mantuvieron cerca de 23 grados, mientras que los rollos que no fueron tratados llegaron a 46 grados la humedad y esto se evidenció finalmente con un 8% más de proteína de rendimiento total por hectárea y un 5% más de rendimiento de megacaloría de energía, que es lo que queremos que llegue al animal para que se convierta en kilos de carne y litros de leche. Llegó el momento de compartir otra pausa con ustedes. Al volver vamos a estar viendo la parte final de la presentación del ingeniero Aníbal Pordomingo.